Pero los países del tercer mundo no estamos dispuestos a admitir que estas decisiones se sigan tomando en cenáculos, excluyendo a la mayor parte de los integrantes de la comunidad internacional que serán irremisiblemente afectados por esas decisiones. Es interés esencial a la América Latina y al tercer mundo en general que se fortalezca la economía mundial, que se contrarreste y que se venza la inflación. Pero no estamos dispuestos a que se logre a expensas de los países en desarrollo de las materias primas que producimos. No solo porque este ha sido el fundamento de la injusticia internacional, sino porque significaría sustentar de nuevo la economía mundial sobre las inestables bases que han dado por consecuencia la magnitud y naturaleza del fenómeno regresivo que hoy se confronta. Reafirmar en esta hora del mundo la explotación de los débiles por los poderosos sería aplazar, que no resolver, la grave crisis que atraviesa la humanidad. No debe ignorarse ni subestimarse la irrevocable decisión de los países en desarrollo de ejercer control sobre sus propios recursos naturales. En esta decisión no habrá marcha atrás. Hemos resuelto tomar nuestro destino en nuestras propias manos, asumiendo todas las consecuencias que deriven de esta histórica decisión. Los países en desarrollo no solo contamos con el poder de negociación que nos ha dado el petróleo, sino con el que nos da la fuerza moral de la unidad del tercer mundo. Estamos decididos, como ha quedado reiteradamente demostrado, a usarlo en forma razonable, pero resuelta. Es menester que se comprenda que la falta de entendimiento sumiría al mundo en peligros cuya materialización afectaría gravemente la economía y la vida misma de los pueblos, en particular la de aquellos que poseen mayor riqueza. Resulta inconcebible a estas alturas de la civilización siquiera pensar que pudiera frustrarse una vez más la esperanza de centenares de millones de hombres que están en condiciones infrahumanas o cerca de ellas. Los gastos en el incremento de armamentos de las grandes potencias que hablan continuamente de desarme servirían para resolver sustancialmente los problemas que confronta la humanidad. Me permito llamar la atención sobre dos cuestiones que están en orden prioritario en el diálogo norte-sur, de indispensable y urgente decisión. Me refiero al mantenimiento del poder adquisitivo de los ingresos de exportación de los países en desarrollo y al alivio de su deuda externa. La hipocresía económica internacional tiene un nombre propio: la ayuda. Ella nunca será la fuente de los ingresos necesarios para el desarrollo, que solo podrán obtenerse en justos y equilibrados términos de intercambio. Los servicios de las deudas contraídas por nuestros países sobre tales bases de injusticia internacional harán más nugatorios los beneficios de la ayuda y del comercio internacional en los términos en que hoy se conoce y se realiza. En este orden de ideas, me permito refrescar la memoria de los países industrializados sobre el compromiso adquirido en la Conferencia Mundial de la Alimentación en Roma, cuando los miembros de la OPEP propusimos la creación del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA. Los países de la OPEP hemos ofrecido conjuntamente una contribución sustancial, solicitando otro tanto de los industrializados. Lamentablemente, esta decisión tan importante no ha encontrado todo el eco indispensable en aquellos a quienes fue dirigida.
A pesar de que en discursos y declaraciones se reconoce la importancia capital de resolver el problema agrícola y se ofrece cooperación económica para enfrentarlo. Los países en desarrollo no pretendemos cargar el peso de nuestros problemas sobre los industrializados. La cooperación basada en la confianza colectiva y en el esfuerzo propio quedó bien expresada en las decisiones tomadas en Colombo y más recientemente en México para un sistema financiero del tercer mundo. Pero, como es indispensable, con modalidades de cooperación con el resto de la comunidad internacional, los países industrializados debieran estar más conscientes de su interés en ampliar y fortalecer el poder de compra externo de nuestros países por medio de precios justos y adecuados para un caudal creciente y diversificado de sus exportaciones. Por exitosos que sean los esfuerzos para incrementar el comercio entre los países en desarrollo, su poder de compra externo se utilizará en su mayor parte en los países industrializados, contribuyendo así a un mayor empleo de sus factores de producción y a la estabilidad de sus economías. La producción total de la América Latina superó los 225.000 millones de dólares en 1975, cuadruplicando así los del año de 1950. De mantenerse las actuales tendencias, para 1985, Latinoamérica alcanzará un producto igual al de Europa en 1960, cuando se inició la gran experiencia del mercado común. Los países industrializados podrán entender mejor la importancia de ponderar la necesidad de aceptar términos de intercambio adecuados y justos cuando se observa que para la exportación de bienes de capital, de consumo duradero y productos químicos, la América Latina equivale a 3/4 partes del mercado de los Estados Unidos para Europa y a más de 4 veces el mercado japonés. Y para los Estados Unidos, América Latina es 3 veces el mercado del Japón y tan grande como el de la Comunidad Económica Europea. No obstante, las exportaciones del tercer mundo representan solo un 25% del valor total mundial y mantienen tendencia hacia la disminución. Si excluimos el petróleo, esa porción se ve disminuida a la mitad. El 75% de esas exportaciones de los países del tercer mundo son materias primas y otros productos básicos cuyos precios han sufrido un deterioro promedio del 2% anual en los últimos 25 años. Si esas tendencias continuaran, los países en desarrollo tendrán que recurrir en forma creciente al endeudamiento externo durante los próximos años. Se han estimado los ingresos de capital necesarios para 1980 en 90.000 millones de dólares. Pero más del 28% será destinado al pago de amortizaciones e intereses de la deuda. Si se lograra tampoco invertir el promedio del 2% anual de deterioro en una mejora del poder de compra de las exportaciones del tercer mundo, sus necesidades de capital se verían reducidas en 50.000 millones de dólares. Es necesario que digamos una verdad que no tiene discusión y define sin equívocos la realidad que afecta integralmente a la justicia internacional. Las grandes decisiones monetarias, financieras o comerciales que se toman por esta organización continúan siendo manipuladas o gobernadas por las naciones industrializadas, que son quienes auténticamente siguen detentando el poder de decisión. Venezuela respeta los intereses de estas grandes naciones, pero honestamente tenemos que reconocer
que si el poder económico no es compartido en los foros donde se adoptan las decisiones fundamentales que determinan las reglas del juego en las relaciones internacionales, nuestros debates seguirán siendo formalistas y continuará expandiéndose la onda de las grandes frustraciones que nos llevarán finalmente al desastre. No vacilo en calificar como uno de los logros más trascendentales de las Naciones Unidas en la búsqueda de la justicia internacional la aprobación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados a iniciativa del presidente de México, Luis Echeverría. Si esta carta fuese aceptada por todos los países, si esta organización tuviera autoridad para darle plena vigencia, todas las naciones del mundo obtendrían satisfacción de sus anhelos de justicia y un nuevo orden económico internacional se haría realidad. Esta situación dramática, que es causa de la confusión que vive el mundo, me recuerda frases dichas hace muchos años por Winston Churchill, egregia expresión del hombre, de recordación muy grata para la humanidad. En su larga y dura lucha de combatiente, alguna vez dijo estas palabras para referirse a su contrincante. Vive la extraña paradoja de estar decidido solamente a ser indeciso, resuelto a ser irresoluto, estable por disperso, sólido por oscuro, solo poderoso para ser impotente. ¿Podría ser esta una definición para la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a los resultados prácticos de su noble acción planetaria? En el tercer mundo nos negamos a aceptar siquiera esta posibilidad. Las Naciones Unidas deben ser el gran poder del mundo que tiene que elegir y definir el futuro de la humanidad. Sería dolorosa y triste paradoja que la Organización de las Naciones Unidas aceptara un futuro que no ha sido el elegido por la familia humana que la conforma. El poder consiste en la capacidad para forjar el futuro. Las decisiones de esta Asamblea Mundial deben llegar hasta los organismos donde se concentre el poder económico para cambiar el estado de cosas existentes, lo que haría posible que todos los países de la Tierra tengan el derecho a participar en las grandes decisiones monetarias, de transferencia de recursos, de tecnología o de negociaciones comerciales. Sea este el momento propicio para reiterar nuestro apoyo y nuestra convicción en la insustituible misión de las Naciones Unidas. Declaramos una vez más nuestra solidaridad con los países del tercer mundo. Preocupan a mi gobierno las características sobresalientes de la violencia mundial. No voy a referirme a la que genera la injusta distribución de la riqueza, el injusto orden económico internacional, al cual he dedicado ya gran parte de mi exposición. Me refiero ahora a la que, procreada sin lugar a duda por esa misma injusticia internacional, se proyecta sobre la política mundial. En los últimos años han aumentado los secuestros de personas y aeronaves, la captura de rehenes, la amenaza y la muerte de seres inocentes, los asaltos en diversas formas y toda una variedad de hechos que están exigiendo una respuesta internacional coherente. El terrorismo no tiene justificación posible, cualquiera sea la causa en que se pretenda inspirar. No podemos negarlo, es la dramática demostración de la inexistencia de la paz. Sé bien que se trata de un tema controvertido. Lo primero que tropezamos es la dificultad para definir lo que debe llamarse terrorismo internacional. No desconozco tampoco los esfuerzos que se han hecho en el seno de esta organización para arribar a conclusiones que faciliten una contención
flagelo que azota peligrosamente la seguridad mundial y amenaza la integridad del ser humano. Pero no podrían las Naciones Unidas olvidar que una acción contra la violencia debe tener un carácter específico, dirigido a resolver los problemas concretos que se vayan presentando, porque no se trata de elaborar una interpretación de la violencia, sino de encarar una acción contra la violencia. Si los Estados convienen en algunas acciones concretas, será posible enfrentar el peligro en términos racionales. Deseo insistir en que este asunto es necesario abordarlo con franqueza y en términos políticamente precisos, como lo expresamos en una reunión celebrada el año pasado en un punto de la frontera de nuestros países, los presidentes de Colombia y de Venezuela. Sabemos que una acción es posible y estamos dispuestos a ofrecer nuestra voluntad, nuestra modesta contribución para acordar con otros estados medios efectivos en este sentido. Entiendo que no puede aplicarse el término de terrorismo a actos que verdaderamente no lo son, porque forman parte de la lucha de liberación que libran pueblos en distintos lugares de la tierra. Veo también la dificultad de incorporar a decisiones de las Naciones Unidas actos que, aunque pudieran calificarse de terroristas, corresponden estrictamente a la jurisdicción de una determinada soberanía, sin implicaciones internacionales. Pienso, eso sí, que el limitar la discusión en este foro a lo que pueda llamarse estrictamente terrorismo internacional podría permitir un acercamiento contextual y un posible entendimiento. Aun cuando no descarto la conveniencia de que países que vayan identificando puntos de vista pudieran celebrar convenios dentro de los ámbitos de sus jurisdicciones, tal como se ha hecho entre la República de Cuba y algunos países americanos para controlar y frenar la piratería aérea. Creo firmemente que la violencia que se produce como acto criminal no puede ser nunca un acto político. Ninguna causa, por noble o justificada que esté, puede mezclarse en hechos que la asocien o identifiquen con manifestaciones de delincuencia o de lesa humanidad. No es inapropiado recordar aquí el doloroso drama que hemos vivido en las cercanías de nuestra patria, cuando un avión comercial de la línea cubana de aviación fue objeto de un atentado terrorista que costó la vida a 73 compatriotas latinoamericanos, muchos de ellos jóvenes deportistas que nos habían visitado en Venezuela y habían ganado el afecto y la admiración de los venezolanos. Otra forma de violencia que requiere de la intervención supranacional es la que cometen los gobiernos en violación de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos supone una autoridad internacional plenamente independiente que los salvaguarde y los haga respetar. La cuestión no sería resuelta si se le trata en términos de políticas convencionales inspiradas en actitudes oportunistas. No importa cuál sea el sistema político, social o los principios ideológicos que sustenten el pluralismo de los regímenes que existen en el mundo. Lo que es esencial definir es que bajo ningún pretexto puede aceptarse que se vulnere la dignidad de la persona humana. El orden político internacional que se está gestando no puede concebirse sin garantía para los derechos humanos bajo todos los sistemas políticos. En esta, como en otras materias ya señaladas, debemos aprovechar a fondo las posibilidades que ofrecen las Naciones Unidas. Es lamentable reconocer que no se están aprovechando íntegramente. Como país democrático, somos respetuosos de las formas políticas de los otros estados. No pretendemos convertirnos en modelos. Presentamos la experiencia de que sí es posible
conciliar la democracia y el desarrollo, y que la libertad de opinar, de disentir y de transitar libremente, así como los principios de seguridad y de respeto a todas las formas de la condición humana, son plenamente compatibles con el progreso. No es inútil repetir la enseñanza de la historia de que ningún régimen de fuerza garantiza estabilidad perdurable. Las dictaduras acumulan violencia y fuerza de resistencia que terminan expresándose a través de la perturbación y de la violencia. La paz sigue siendo el gran reto de la humanidad, y mientras exista violencia no habrá paz verdadera. La violencia económica, el terrorismo y la violación de los derechos humanos, así como los conflictos bélicos en diferentes áreas del mundo, demuestra que estamos todavía lejos de alcanzar una política de paz. Debemos lograr, a través de las Naciones Unidas, una definición de la paz constructiva que no se conforme solo con la ausencia de la guerra. Las cifras que se han citado aquí en diferentes asambleas sobre los gastos militares son impresionantes. El comercio de armas tiene demasiados estímulos y compromete y afecta especialmente a los países en desarrollo. La corrupción internacional se ha vinculado estrechamente al comercio de las armas. La pugna entre bloques de naciones también nos muestra su vinculación al comercio de armas, sobre todo dirigido a los países en desarrollo.